respecto a los tipos de gravamen, se produce una unificación sin discriminar en función del tamaño de la entidad, con bajada gradual del tipo general quedando al 28% en 2015 y al 25% en 2016. Asimismo, desde el 1 de enero de 2015 desaparece el tipo de gravamen superreducido del 20%, aplicable a las micropymes, es decir, empresas con cifra de negocios inferior a 5 millones de euros y con mantenimiento del empleo, las cuales pasan a tributar al 25%. Por otro lado, desde los periodos impositivos iniciados en 2016, desaparecen los tipos reducidos de las pymes, es decir, aquellas con una cifra de negocio referida al ejercicio anterior inferior a 10 millones de euros, pasando a tributar al tipo general del 25%. En este punto conviene indicar que para los periodos impositivos iniciados en 2015 se mantienen los tipos del 25% hasta 300.000 euros y del 28% para el exceso. Por último, el tipo de gravamen de las empresas de nueva creación es del 15% para los periodos impositivos iniciados desde 1 de enero de 2015, aplicable en el primer periodo impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente. En cuanto a los incentivos fiscales, se estructura la reserva de capitalización empresarial, con la finalidad de potenciar la financiación con fondos propios de la entidad. Mediante ella se permite minorar la base imponible de cada ejercicio en un 10% del incremento de los fondos propios, con el límite del 10% de la base imponible. En caso de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las cantidades pendientes podrán ser objeto de aplicación en los periodos impositivos que finalicen en los 2 años inmediatos y sucesivos al cierre del periodo impositivo en que se haya generado el derecho a la reducción. No obstante, deben cumplirse los siguientes requisitos. Esta no es una reserva finalista, pudiendo destinarse a financiar cualquier tipo de actividad de la empresa, fija o circulante, y sustituye a la deducción por inversión de beneficios extraordinarios y a la deducción por inversión de beneficios. Otra de las novedades consiste en la reserva de nivelación de bases imponibles para las pymes. Esta solo se aplica a contribuyentes cuya cifra de negocios en el ejercicio anterior sea inferior a 10 millones de euros y es compatible con la reserva de capitalización empresarial. Se trata de la minoración de un 10% de la base imponible, siempre que se constituya una reserva indisponible con el límite máximo de 1 millón de euros. Y se debe tener en cuenta que esta deducción del 10% se adicionará a la base imponible negativa para los periodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a la finalización del periodo impositivo en que se realice aquella minoración. Si en esos 5 años no se obtiene base imponible negativa suficiente, el exceso se adiciona a la base imponible del periodo impositivo correspondiente a la fecha de conclusión del referido plazo de 5 años. El contribuyente deberá dotar una reserva por el importe de la minoración que será indisponible hasta el periodo impositivo que se produzca la adición de a la base imponible. En definitiva, se anticipa la aplicación de parte de las bases imponibles negativas futuras o como mínimo se consigue un diferimiento de la tributación de 5 años. Continuando con los cambios en esta materia, se suprime la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, así como también la deducción por inversión de beneficios, manteniéndose en cambio la deducción por actividades de I+D+I, potenciando la posibilidad de aplicarla sin límite o mediante el sistema de abono anticipado en los supuestos de insuficiencia de cuota, cuando el gasto de I+D del periodo impositivo supere un 10% del importe neto de la cifra de negocios, hasta un importe adicional de 2 millones de euros sobre los 3 millones originales. Por otro lado, aparecen 2 nuevas deducciones temporales para contribuyentes perjudicados por la reforma fiscal. La primera para empresas que no tengan la consideración de pymes y que vieron limitadas sus amortizaciones al 70% en los ejercicios 2013 y 2014. Para ellas se establece una deducción del 5% durante 10 años o la vida útil del activo. La segunda, de las que comentábamos, se aplica a las empresas que se acogieron a la actualización de balances y pagaron un gravamen único del 5% sobre el saldo acreedor de la cuenta reserva de revalorización de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre. En este caso se establece la deducción del 5% de la cuota íntegra durante la vida útil del activo. Para finalizar, se incrementa en los supuestos de fidelización la deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades por donativo, donaciones y aportaciones a entidades no lucrativas y entes públicos.